¿Qué era lo que ustedes tenían que hacer cuando comenzábamos cada unidad? ¿Hacer qué? Leer los textos que están donde. El programa. ¿Y qué más hay en el programa que ustedes deberían prestar atención? Los temas a destacar. ¿Quién se acuerda de los temas a destacar de la unidad sobre Durkheim? No veía que no. Conciencia individual, división social del trabajo, conciencia individual y colectiva. Anomia. ¿Algún otro que se acuerde? Porque tenga el programa ahí, fíjense si no. Y en estas dos primeras clases sobre Durkheim, mientras buscan eso, vamos a hablar hoy sobre la relación, Yo primero voy a hablar un poco más en general sobre Durkheim y después me voy a basar en la selección de textos que ustedes tienen, donde vamos a retomar el tema entre de la relación entre individuo y sociedad, por un lado, y por otro lado vamos a hablar sobre la noción de hecho social. ¿Qué significa para Durkheim? ¿Qué representa la idea de hecho social para Durkheim? Entonces, una parte más general, una parte sobre la relación entre individuo y sociedad y los hechos sociales. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta o consulta sobre eso? ¿No? Sí, están dando mal. Después vamos a ver cómo hacemos para que se vea. Ahí se ve mejor. ¿Qué tocaste? No. ¿Lo toqué? Enchufa bien. Bueno, igual es ahora en un rato vamos a ver. Bien, como ustedes van a ver en el texto, Émile Durkheim fue un sociólogo francés que nace a mediados del siglo XIX y muere hacia los años 20, si no me equivoco, 1917. Nace en 1858, muere en 1917. Piensen que él entonces va a vivir en una Europa sumamente convulsionada por esas movilizaciones sociales. ¿Se acuerdan cuando leíamos a Marx, hablamos del manifiesto comunista, hablamos de la movilización de los grupos obreros, movilización bastante radicalizada de algunos grupos obreros, y hablábamos de esa época de tumulto político que había representado los finales del siglo XIX, ¿no? De mediados del siglo XIX en adelante. Si ustedes miran que él nace en 1858, más o menos 1860, y va a morir en 1917, fíjense que va a morir durante qué evento histórico importante en Europa en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Así que va a tener el contexto social y político en el que vivió Durkheim, fue un contexto social y político muy movilizante, con mucha inestabilidad político-social. Y eso obviamente que va a impactar sobre el pensamiento, no solo de Durkheim, sino en general de los sociólogos que escriben en esa época. Entonces, ahí ustedes ya pueden tener en cuenta ese tipo de datos como fechas, circunstancias, contextos, para ir viendo dos cosas. Primero, ya ir relacionando las cosas que va a poder decir Durkheim con lo que ustedes ya leyeron en el texto de Portantier, por ejemplo, ¿no? Sobre la sociología
como una ciencia de la crisis. Es decir, ahí ya van a encontrar que va a haber algún tipo de relación con el periodo de inestabilidad política y social en el cual vive Durkheim y esa idea de una sociología de la crisis que leíamos en el texto de Constantino. Y la segunda intuición que ustedes ya pueden empezar a tener, si se quiere, o el segundo punto que pueden empezar a intuir, es que el contexto social, político, económico, ya no funciona solamente como una limitación negativa a lo que un determinado autor o autora va a poder decir. El contexto no es que limita solamente las cosas que se le pueden imaginar a alguien, sino que el contexto también funciona como aquello que posibilita ciertos tipos de pensamiento. No solo funciona como un limitante del contexto social, político y económico, sino que también funciona como condición de posibilidad para que esos textos aparezcan, para que esas ideas se puedan discutir y para que esas ideas tengan algún sentido que luego se extiende en el tiempo y hace que hoy nosotros, casi 1917, casi 100 años después que se murió Durkheim, sigamos leyendo su obra. Si comenzamos entonces con esa vinculación en el texto de Durkheim, ¿no? En el trabajo de Durkheim, con el texto del Portantiero, ¿dónde está esa idea de crisis que va a atacar Durkheim o que va a analizar Durkheim? ¿Cómo la va a entender él a esa crisis? Y allí hay dos elementos, dos preguntas que van a estar constantemente presentes en el texto, en los trabajos de Durkheim en general. La primera pregunta es una a la que ya hacía referencia yo al principio, que es pensar hasta qué punto los individuos están determinados por la realidad colectiva. Hasta qué punto la conducta individual está determinada por la vida colectiva. Es decir, pregunta, por ejemplo, como ya el martes algo trabajamos esto en una comisión de prácticos a la que asistimos, esta pregunta sobre cómo es que la vida colectiva limita o determina la vida individual puede ser planteada de distintas maneras. La van a encontrar como la relación entre individuo y sociedad, entre conducta personal y colectiva o grupal, entre agente y estructura, va a aparecer después. Ya hemos hablado algo de agencia, pero vamos a ver cómo de acá al segundo cuatrimestre vamos a seguir hablando más sobre la idea de agencia y estructura. Es decir, esa pregunta puede ser planteada de diversas maneras. Y ustedes fíjense, si hace 5 minutos yo hablaba de la importancia del contexto, no solo como límite, sino también como condición de posibilidad, uno ya puede entrever que para Durkheim esas estructuras colectivas, esa idea de sociedad, esa idea de comunidad, va a ser parte importante de aquello que limita y posibilita al mismo tiempo la conducta individual. Es decir, las estructuras sociales para Durkheim van a funcionar no solo como límite para la conducta individual, sino también como condición de posibilidad para esa conducta. Aquello que posibilita que yo haga algo, al mismo tiempo lo está limitando y lo está condicionando. Aquello que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Giddens en ese capítulo introductorio habla sobre la idea del amor romántico? ¿Sí? ¿Qué decía Giddens sobre el amor romántico? Que no era concebido hoy como era concebido en el medioevo, por ejemplo. ¿No? La idea de amor medieval no era la misma que la idea de amor hoy.
Por lo tanto, esa idea de amor romántico, cuando yo me enamoro, ¿sí? Esa idea de amor romántico, por un lado, está posibilitando mi enamoramiento. Y que yo lo vea, bueno, el nombre que no puedo. Hernán, y que yo lo vea a Hernán y diga que derecho que es Hernán. Por más que quiero como la mierda. El amor tiene eso, que cualquiera es bonito cuando el otro está enamorado, ¿no? O la otra está enamorada. Entonces, ay, Hernán, ¿sí? Digo, ¿qué es lo que posibilita que yo me enamore de Hernán o, para no ofenderlo solo a Hernán, de Julián? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita esa idea de que yo los vea bonitos ellos dos? Al mismo tiempo, incluso, si es un amor un poco más fuera de lo que generalmente se encuentra, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita ese romanticismo, esa idea de amor romántico? En el medioevo no me hubiera pasado eso con ninguno de ellos dos. Hubiéramos tenido otro tipo de vínculo para tener hijos que sigan plantando siendo campesinos, ¿no? O hubiéramos ocultado nuestra relación con Hernán, porque si no nos quemaban vivos en la hoguera. Es decir, la relación hubiese sido distinta, ¿no? En el medioevo que el amor romántico. Entonces, el amor romántico posibilita esa situación de enamoramiento, esa conducta individual. Pero por otro lado, ese amor romántico también va a limitar mis posibilidades. Porque el amor romántico implica, si tomamos un tipo de amor romántico, que yo puedo estar enamorado de una sola persona, ¿no? Y supónganse que en este caso yo estoy enamorado de las dos, de una mujer y de un varón. El amor romántico, ¿a qué va a llevar? A que yo tenga que elegir uno probablemente, ¿no? Porque si no, Julieta se va a poner celosa de Hernán, Hernán se va a poner celoso de Julieta, yo no quiero problemas, yo sé que atraigo mucho a la gente. ¿Sí? Entonces, en esa tríada amorosa, el amor romántico, por un lado, posibilita esa situación de enamoramiento y que yo lo vea hermoso a los dos, y por otro lado, limita que pueda estar quizás con los dos al mismo tiempo. Entonces, ciertas ideas sociales, va a decir Durkheim, limitan, pero también funcionan como condición de posibilidad para que mi conducta exista. Yo me puedo enamorar porque existe de esa manera romántica, etcétera, porque existe esa idea de amor romántico. Ciertas ideas sociales. Perdón, Ciertas ideas sociales. Exacto, ideas, para decir Durkheim, en las cuales yo no intervengo, hermano. Yo no intervengo definiendo lo que es el amor romántico, ni ninguno de nosotros definimos qué es el amor romántico, o qué es ser un buen hermano o una buena hija. Nosotros no decidimos eso. Sin embargo, eso influye, limita y posibilita nuestra conducta. Lo mismo va a suceder ya no con el amor romántico, pero sino con la vida religiosa, con la educación, con bueno, las relaciones familiares, las relaciones parentales, etc. Esto va a ser especialmente importante en el caso de la obra de Durkheim cuando él escriba sobre el suicidio. Habría que hacer un ejercicio, no sé, pero quizás sea difícil pensar en una decisión más íntima y subjetiva que la de quitarse la vida, ¿no? Uno podría pensar que es una decisión sumamente personal. Lo que va a mostrar Durkheim a través del análisis de ciertas estadísticas sociales, que hay condiciones sociales que van a determinar las tasas de suicidio. Y los tipos de suicidio que él va a ir encontrando van a ser distintos según ciertas circunstancias sociales. Es decir, que incluso en esa decisión tan íntima, aparentemente tan íntima y personal, las circunstancias sociales están influyendo y están determinando ciertas conductas. Por lo tanto, ahí ya podemos tener en cuenta una primera afirmación, general todavía, pero una primera afirmación sobre la obra de Durkheim, y es que para él las estructuras sociales van a tener cierta preeminencia sobre las conductas individuales.
las estructuras sociales van a tener cierta preeminencia. ¿Qué significa tener preeminencia? Cierta escala, cierto nivel. ¿Nivel? Influencia. ¿No? Cierto nivel de influencia importante, ¿sí? Van a tener cierta preeminencia, cierta influencia importante, se van a imponer muchas veces sobre las conductas individuales. ¿Qué es ser una eminencia en algo? ¿Nunca escucharon eso? Es una eminencia en... Sabe mucho. Que sabe mucho. Preeminencia tiene ese mismo carácter, ¿no? De estar por sobre el resto. Ahora bien, entonces, esa sería una primera conclusión. Cierta preeminencia de las estructuras sociales sobre las estructuras individuales. Ahora bien, la segunda pregunta que aparece en la obra de Durkheim es sobre la manera en que se da esa relación entre individuo y sociedad, entre conducta individual y conducta colectiva. ¿Qué es lo que mantiene integrada a la sociedad? ¿Cuáles son los lazos que integran a la comunidad, que integran al individuo a una comunidad? En definitiva, ¿cómo es posible la sociedad? ¿Cómo es posible la vida en comunidad? Sobre todo pensando en este contexto conflictivo, movilizado, inestable social y políticamente en el que está escribiendo Durkheim. ¿Cómo puede ser que en esa situación de conflicto, inestabilidad, etcétera, estas personas sigan viviendo juntas? ¿Cómo es posible la sociedad entonces? Obviamente que ahí ustedes ya podrían vincular también esta segunda pregunta que aparece en los textos de Durkheim, podrían vincularla con esa crisis del mundo medieval que nosotros vimos, que termina desembocando en la vida moderna. Es decir, toda esa crisis en la que vive Durkheim la está pensando en términos de un mundo que está dejando de ser algo y todavía no llega a constituirse en algo nuevo. Lo muerto que está muriendo y lo nuevo que no termina de nacer. Una frase que van a escuchar después que le bajen el volumen a los celulares. Durkheim va si quiere hacerse una pregunta, en esa dispersión del mundo medieval, ¿se acuerdan que nosotros terminábamos argumentando que en esa dispersión del mundo medieval lo que queda es la aparición de la idea de un individuo? ¿Se acuerdan? ¿No? Esos sujetos que antes no reflexionaban sobre su propia práctica, no reflexionaban sobre el lugar que ocupaban en la sociedad, al debilitarse esa lectura religiosa del mundo, al sufrir todas esas transformaciones estructurales que los someten constantemente a presiones, tensiones a ese sujeto queda al mismo tiempo liberado de esa lectura religiosa del mundo, pero todavía no encuentra una nueva lectura que le dé sentido a su vida. Yo termino de ser, o imagínense que soy segunda generación, ¿no? Soy el hijo de un campesino. Esa tierra, a mi padre lo echan de la tierra que siempre cultivó. Nos vamos a vivir a la ciudad. Mi papá no termina de ser un campesino, yo no termino de ser un ciudadano de una ciudad, preparado para el trabajo industrial. En ese momento crítico es el momento en donde la sociología, ese es el momento al cual la sociología le empieza a prestar atención. ¿Cómo es que se mantiene unida personas que han perdido esas sujeciones y esos sentidos que tenía su vida? Eso no pasa solamente cuando pasamos del medioevo a la modernidad. Eso nos pasa cada vez que cambiamos de trabajo, eso nos pasa cada vez que cambia nuestra configuración familiar y me separo de Hernán para irme con Julieta. Eso nos pasa constantemente, ¿no? En la vida cotidiana.
donde las cosas que vienen dando sentido a la manera en que vivimos de repente cambian, se transforman, y ahí tenemos que acomodarnos nuevamente hasta que encontramos otro discurso, digamos, otra sujeción que le empieza a dar sentido a aquello que hacemos y a aquello que tenemos que hacer. La forma en que Durkheim va a entender entonces esa integración, esos sujetos sueltos, él los ve como, en el sentido, tiene una perspectiva bastante jovesiana. De hecho, el otro día Fernando Becerra me pasó, muy interesante, unos textos de las clases que daba Durkheim sobre Hobbes. Y él tiene una visión bastante jovesiana, si se quiere, de esos sujetos, como sujetos egoístas, ¿no? Que están pensando en su interés propio. Con lo cual, la pregunta tiene una doble importancia para él. ¿Cómo es que viven juntos personas que son egoístas, que buscan su beneficio privado? ¿Cómo es que se mantienen integradas a una comunidad? Y ahí aparece una noción que para Durkheim va a ser importante para pensar esa integración, que es la noción de solidaridad social. La idea de solidaridad social. Que va a estar ligada a va a estar ligada a esos contextos del cambio. Van a ser dos las solidaridades, ¿no? La solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Ustedes piensen, la idea de mecánica, ¿qué significa mecánica? Duan, usted que estudió ingeniería. Estamos en materia. Pregunta fuera de lugar. ¿Qué es? ¿La mecánica qué es? Mecánica es todo lo que tiene un funcionamiento sistémico, todo lo que funciona para un sistema o Bien. Tiene un mecanismo. Mecanismos. ¿Y esos mecanismos de qué están conformados? ¿Qué son esos mecanismos? ¿Son perros? ¿Son gatos? Son piezas. Piezas, Piezas cosas, de objetos, ¿no? La idea de mecanismo es la relación sistémica entre objetos, entre cosas. La solidaridad mecánica va a tener esa impronta de pensar en engranajes. Entonces yo veo esa idea de engranaje, esa idea de mecánica en relación a los sujetos. ¿Cuál va a ser la relación entre esos sujetos? La relación entre esos sujetos va a ser una relación mecánica, en términos que no va a haber precisamente una reflexión sobre la relación que yo tengo con el otro, ¿no? Y yo voy a estar interactuando ahora con Julieta y con Hernán en una situación laboral, supónganse, donde cada uno va a cumplir su función como si fuésemos un engranaje de una misma máquina y ninguno está reflexionando sobre cuál es el vínculo que tiene con el otro en esa solidaridad mecánica. Al mismo tiempo, para ese sistema y para ese sistema mecánico que está en juego, no va a ser muy importante la diferenciación entre Julieta, Hernán y Sebastián. Los individuos no se van a distinguir demasiado entre sí, sino que van a ser precisamente eso, engranajes en una máquina social. Es decir, para resumirles, porque me quiero poner un poquito con esta idea de solidaridad, la solidaridad mecánica va a tener 4 características. Primero, la manera en que integra al individuo a la sociedad. Recuerden que esa es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo es que se integran los individuos a la vida social? Individuo egoísta, en una crisis de inestabilidad, etc. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Durkheim dice, la noción de solidaridad nos puede ayudar para entender eso. Y hay 2 formas de solidaridad. Una que es la solidaridad mecánica, donde, punto 1, el lazo que une a los individuos, es igual al lazo que une las cosas a los individuos. Es decir, la relación que yo puedo tener con Hernán y con Julieta es la misma relación que puedo tener con este banco, con la herramienta que me permita a mí hacer la tarea que tengo que hacer, con los objetos. Es decir, estoy viendo al otro como un objeto casi. Es como cosa, ¿no? Es lo que él llama cosa. Sí, cosa. Segundo punto, el individuo está vinculado directamente a la sociedad. No hay intermediaciones.
Esa diferencia se va a entender un poco mejor cuando vayamos a la orgánica. Pero vincula directamente el individuo a la sociedad. Con lo cual, la sociedad, que sería el tercer punto, se organiza a partir de una serie de creencias, va a decir Durkheim. Conjunto más o menos organizado de creencias. Y el cuarto punto es que la individualidad en esa solidaridad mecánica es nula. Hay una pérdida de individualidad. Fíjense, la solidaridad mecánica es una solidaridad que va a funcionar en sociedades precisamente como la feudal. Si ustedes empiezan a relacionar el lazo que une a los individuos, es análogo al que une las cosas a los individuos. Efectivamente, las vinculaciones funcionales de la sociedad medieval pueden ser entendidas de esa manera. Cada uno cumple su función dentro de un mecanismo más amplio que es la sociedad feudal, ¿no? Se vincula directamente el individuo a la sociedad. No hay ningún tipo de institución intermedia, o sí las habría, pero no hay instituciones intermedias fuertes que estén mediando la relación del individuo a la sociedad, como la escuela, el taller, el partido, el club de fútbol. No existen esas instituciones que están mediando la integración, sino que la integración es directa. El campesino medieval vive en la tierra que habita, cultiva esa tierra, come de esa tierra y vive ahí. No va a pasear a otro lado, no está, su mediación, su vida social no está mediada por la pertenencia a ninguna otra institución intermedia. La sociedad es un conjunto más o menos organizado de creencias. Bueno, la lectura religiosa del mundo implicaba precisamente eso. Y la pérdida de personalidad, de individualidad, efectivamente, en lo que distinguía a cada uno de esos individuos era el estamento social al que pertenecía, no era su individualidad en tanto sujeto o individuo. Era alguien en tanto el lugar que ocupaba y la función que cumplía en esa vida comunitaria. Eso por el lado de la solidaridad mecánica. Por otro lado, encuentra Durkheim que hay otra solidaridad que ya va a resultar de lo que él llama diferencias funcionales entre los individuos. Diferencias funcionales. Y esa va a ser la solidaridad orgánica. O sea, no va a estar pensado tanto en términos mecánicos, de engranaje, sino como un organismo, la vida social, en este caso. No como máquina, sino como organismo. ¿Y qué significa esa idea de diferenciación funcional? Bueno, precisamente en un organismo todos los órganos son distintos, cumplen funciones diferentes. ¿Y qué les da esa idea de ser funcionalmente distintos y cumplir funciones diferentes? Les da cierto grado de autonomía también. En base a la función que cumplen. Y lo que va a encontrar es que a mayor diferenciación funcional, es decir, que a mayor complejidad de ese organismo, va a encontrar una mayor unidad. Piensen que él está teniendo en mente ahí las ciencias biológicas, por ejemplo, ¿no? Comparen una ameba con una mosca, nada más, y ustedes ya van a tener ahí todos los señales que van a definir a lo que el sujeto es. Pero al mismo tiempo, esa
uniformidad que implica pensar en términos organicistas va a dejar siempre espacio para la autonomía individual, para ese individuo que se piensa a sí mismo como tal, de manera egoísta. Entonces hay un delicado equilibrio entre la imposición de una diferencia funcional por la estructura social en la que vivo y la autonomía, el grado de autonomía individual que implica estos sujetos egoístas. Es decir, que esas estructuras sociales, en los contextos donde hay una solidaridad orgánica que mantiene unida a esa vida comunitaria, siempre hay un espacio para esa individualidad y nunca la conciencia colectiva va a determinar toda la conducta del individuo. ¿Sí? La conciencia colectiva siempre va a dejar un resquicio para la conducta, para la individualidad. Sería como integrante dentro de... ¿Sería como integrante? ¿Qué significaría? O sea, se está hablando de que es egoísta, que es individual, pero a su vez es integrante de la comunidad. Es parte de esa vida. Al dar la autonomía, exacto, es integrante. Y al mismo tiempo que la conciencia colectiva está determinando su conducta, dado su integración, al mismo tiempo mantiene cierto grado de individualidad. No hay una determinación absoluta por parte de la conciencia colectiva. ¿Sí? Es decir, en este triángulo amoroso existe la posibilidad que un sujeto no acepte la idea del amor romántico, ¿no? En una vida moderna. El amor romántico está determinando nuestra conducta, pero uno ve claramente situaciones en las cuales el sujeto rechaza esa idea de amor romántico. Ahí está guardando un grado de individualidad. Si yo vengo y les digo, no se enamoren de mí, yo lo único que quiero con ustedes dos es sexo. Y bueno, ahí estoy rompiendo con la idea de amor romántico. Y uno puede imaginarse esos resquicios que quedan, ¿no?, para el sujeto. ¿El amor romántico sigue funcionando? Sí. Pero siempre hay un resto que la conciencia colectiva no determina. Esa idea de conciencia colectiva es importante también en el trabajo de Durkheim. Y que él define de la siguiente manera: el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad. Conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad. Esa es la conciencia colectiva para Durkheim. La idea de amor romántico sería una de esas creencias, y ustedes van a encontrar a lo largo del texto cómo él va hablando, ¿no? La idea de ser un buen hijo, de ser un buen hermano, de ser un buen soldado. Esas son creencias que creencias que pertenecen al sentido común de la media, al término medio de los miembros de una sociedad. Bien, paramos 5 minutitos y comenzamos ya así con el texto, las reglas del método sociológico. Ahí ya nos metemos más directamente en el texto que ustedes tienen para leer. Reflexionar sobre, por un lado, las formas de integración social entre individuo y sociedad, cómo era que se daba esa relación entre individuo y sociedad, y pensaba la manera en que los lazos efectivos que mantenía integrada una comunidad se daban de una forma u otra a partir de la idea de solidaridad. Otro de los puntos en el pensamiento de Durkheim que va a ser relevante por el impacto que tuvo en la teoría social, en la teoría política posterior a él, es la reflexión de Durkheim sobre cómo conocemos esas formas de integración social, cómo accedemos a ellas para conocerlas, cómo las reconocemos, cómo las identificamos, cómo las podemos individualizar para distinguirlas de otras.
Es decir, que más allá de una pregunta ontológica sobre el ser de la sociedad, una pregunta sobre cómo es la sociedad, cómo es la relación entre individuo y sociedad, también hay una pregunta metodológica sobre cómo conocemos esa sociedad, cómo conocemos esos lazos, cómo podemos estudiarlos. Y ese va a ser el punto en el que se va a detener en ese texto que se llama Las reglas del método sociológico, donde él va a comenzar con una serie de afirmaciones como esta que yo identifiqué aquí. La idea de que la cosa se opone a la idea. La cosa se opone a la idea. ¿A qué les hace acordar eso? La cosa se opone a la idea. A Marx. ¿Se acuerdan cuando hablamos del materialismo, del Marx, etc.? Pero al mismo tiempo, piensen que hay una diferencia importante. Marx estaba pensando esa discusión. Cuando Marx dice es la vida la que determina la conciencia y no la conciencia la que determina la vida, en parte está hablando de esa oposición entre cosa e idea. Sin embargo, la discusión de Marx era una discusión más en un nivel ontológico, si se quiere. ¿Por qué? Porque esa distinción era la que nos permitía entender el ser de la sociedad. La sociedad era como era, dada esa lectura materialista de la historia. ¿Me siguen? Durkheim está retomando esa discusión entre cosa como opuesta a la idea, pero la va a pensar más en términos metodológicos. Esa distinción le va a permitir a él empezar a reflexionar sobre la manera en que conocemos el mundo social. Esa realidad del mundo social y del mundo externo. ¿Cuál es la afirmación más relevante, digamos, en estos términos, en este sentido más metodológico, que va a hacer Durkheim en ese texto? Precisamente que los hechos sociales tienen que ser tratados como cosas. Los hechos sociales deben ser tratados como cosas. Esa es la base de ese método sociológico. Los hechos deben ser tratados como cosas. Si las cosas se oponen a las ideas, eso va a significar entonces que los hechos tienen que ser tratados como cosas diferentes a las ideas, diferentes a las representaciones que nosotros tenemos de esas ideas. Esto tiene una serie de consecuencias. Si los hechos tienen que ser tratados como cosas, el primer punto la primera afirmación que podemos hacer es que Durkheim está pensando a esos hechos como hechos externos al individuo, como externos al sujeto. Los hechos sociales serían cosas que yo puedo ver fuera de mí. Y no es solo algo interno como pueden ser las ideas. Si retomamos el ejemplo del amor romántico, el amor romántico es un hecho social, como veíamos, ¿no? Determina mi conducta y sin embargo deja un espacio para mi conducta individual. En el momento en que yo reconozco ese enamoramiento romántico, uno podría decir, bueno, eso es algo bastante subjetivo e interno al sujeto, ¿no? La idea que puede tener el sujeto de su relación con otro es algo interno a ese sujeto, es algo íntimo de ese sujeto. Sin embargo, dice Durkheim,
desde la sociología, lo importante va a ser ver a ese amor romántico como algo externo al sujeto, como algo que se le impone al sujeto, como una estructura social, una serie de significados que limitan y posibilitan la conducta individual, como ya habíamos dicho. Eso es lo que permite que el amor romántico se transforme en un objeto sociológico y que por lo tanto se pueda conocer. No es suficiente en términos sociológicos reconocer el amor romántico en ese enamoramiento individual. Yo no voy a poder hablar sociológicamente de aquello que pasa por mi experiencia individual. La experiencia individual no es un dato, la autoexperiencia, ¿no? El análisis que yo puedo hacer de mi enamoramiento no es un dato sociológico, no es el resultado de una investigación sociológica. Supónganse, sí, en Comodoro hay grandes índices de inseguridad. A mi tía le robaron 2 veces, a mi prima le robaron 4 veces y a mí me robaron 8 veces. Sí, está bien, eso puede ser un dato para la experiencia de mi familia en relación al robo. Pero eso no significa, no sé si eso significa que Comodoro tiene problemas de inseguridad. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ya tomar el tema del robo, los delitos contra la propiedad privada y hacer una investigación más amplia que va más allá de la experiencia personal. Pero para eso tengo que transformar, tengo que hacer un objeto de ese hecho social que serían los delitos contra la propiedad privada. Hacerlo un hecho, hacerlo un objeto, ¿qué significa? Verlo como algo externo al sujeto y ver cómo opera en esas conductas individuales. Lo mismo que con el amor romántico. Por lo tanto, decir que las cosas se oponen a las ideas no significa que yo tengo que descartar las ideas como objeto sociológico. Yo puedo tener la idea de amor romántico como un objeto de estudio, puedo tener la idea del delito contra la propiedad como un objeto sociológico. Pero lo que tengo que hacer yo con esa idea es transformarla en un objeto de análisis, verla como una cosa. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? El hecho de que, supónganse que a mí me hayan robado, a mi prima le hayan robado y a mi tía le hayan robado, implica que yo tenga una conciencia de las cosas, pero eso no significa que yo pueda explicarlas sociológicamente. Para explicarlas sociológicamente ya tengo que transformarlo en cosas, transformarla en objeto, objetivizar esa idea. De hecho, si cualquiera de ustedes ha pasado por una situación de terapia psicoanalítica, ¿qué hace uno cuando va a terapia psicoanalítica? Cuando va al psicólogo o a la psicóloga, ¿qué hace? Cuenta sus problemas. ¿No? Cuenta sus problemas. ¿Para qué? Para que se analice. Para analizar. Para tener la opinión de un profesional. ¿Sí? El profesional te dice, no, vos... No, pero vos te vas contando y como que te va guiando en ciertas Bien, situaciones. pero ¿cuál es el objetivo de la terapia, digamos? ¿No? Resolver un problema que uno tiene, uno puede reconocer ese problema, puede tener la idea de que se siente angustiado, supóngase. Ahora, para poder resolver entre comillas, pero para poder operar sobre ese problema y hacer algo sobre ese problema, ¿qué hace? Va y se lo cuenta a otra persona, con quien hago terapia. Y esa persona va guiando de forma tal que ¿en qué lo va transformando? Precisamente en un objeto, en una cosa que yo puedo ver, ¿no? Puedo ver esa angustia por fuera de mí y decir, claro, el problema está acá, esta angustia en lugar de... ¿Sí? Bueno, Durkheim está pensando en esos términos, de cosificar una idea, cosificar un sentimiento, cosificar, hacer objeto
algo que puede ser muy íntimo, pero si yo lo quiero explicar sociológicamente, tengo que transformarlo en cosa, entenderlo como una cosa. Y esa angustia, ver si está determinada por esa idea sonsa de amor romántico, supónganse, para volver al ejemplo anterior. ¿Sí? Es decir, que muchas veces las cosas que nos pasan íntimamente, dice Durkheim, pueden ser ideas, pero yo no las puedo explicar. ¿Las puedo explicar cuándo? Cuando las pongo en palabras, cuando las hablo con otro, las transformo en un objeto de investigación. Obviamente que ahí no va a haber necesariamente una explicación sociológica, ¿no? En la relación de la terapia del psicoanálisis es algo diferente. Pero la lógica con la que está pensando Durkheim podría ser pensada en esos términos. ¿Qué significa que las cosas sean externas al sujeto? Y ya más decididamente metiéndonos en la idea de hechos sociales o instituciones sociales como el ser un buen hermano, el ser un buen hijo, el ser una buena pareja, etc. Es decir, todas esas instituciones sociales, esos hechos sociales, son externos al sujeto. La idea de amor romántico, yo no participo en la definición de esa idea de amor romántico. En ese sentido es externo a mí. ¿Puedo estar enamorado románticamente? Sí, pero yo no participo de la definición de lo que sería el amor romántico en esa conciencia colectiva, que eran esas creencias que uno encuentra en el sentido común, en la media, ¿no? Sí, ¿qué necesita, señorita? ¿Está preguntando algo? ¿No? No, me pareció que estaba hablando. ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué estaba diciendo? Estoy con el amor romántico, ¿no? Enamorado. Que eran externas a nosotros. ¿Cómo hacemos, entonces, con ese tipo de hechos sociales, cómo hacemos para estudiar ese amor romántico? ¿Cómo hacemos para estudiar esas percepciones acerca del delito de la propiedad, etcétera? Durkheim, en resumen, va a decir, tenemos que transformarlos en hechos sociales, y fíjense la manera en que lo pone. ¿Tienen el texto ahí? Sí. Vayan, por favor, a la página 45. 45. Eso que está en el círculo. Vamos a detenernos ahí. Fíjense la última frase de ahí, ¿no? Sin duda, la idea que nos forjamos de las prácticas colectivas, de lo que son o de lo que deben ser, es un factor de su desarrollo. La idea que nosotros tenemos del amor romántico o del delito contra la propiedad, que nosotros nos hacemos de esas prácticas colectivas, es un factor del desarrollo mismo de la idea de amor romántico. Esta idea misma es un hecho que, para ser convenientemente determinado, debe también ser estudiado objetivamente. Esa relación entre conocimiento y objeto de conocimiento. La persona que conoce y el objeto que va a ser conocido. Y esto porque lo que importa conocer no es la manera como tal o cual pensador se representa individualmente una institución, dice Durkheim,
sino la concepción que de ella se ha formado el grupo. No importa la manera en la que tal o cual pensador se representa individualmente una institución, sino la concepción que de ella se ha formado el grupo. Esta concepción es la única socialmente eficaz. Lleguemos hasta ahí. Fíjense, eso ya nos da un indicio de cómo va a entender Durkheim la relación entre individuo y sociedad. ¿Qué significa una concepción que es socialmente eficaz? ¿Qué les parece que puede querer decir eso? Que cala en la media de los objetos. ¿Qué? Que cala, o sea que... Que cala en la media de los sujetos, ¿no? ¿Y qué genera en los sujetos? ¿Qué va a generar? ¿Qué les parece? Pues algo que es socialmente eficaz. No importa que no hayan leído Durkheim, inventen. ¿Cómo? Que funciona. Es decir, que tiene efectos sobre las conductas individuales. Algo que es socialmente eficaz, ¿qué va a ser? Algo que después yo puedo ver que sucede en la sociedad. Por lo tanto, la institución del amor romántico, lo que importa no es cómo cada uno de nosotros nos la representamos individualmente, que probablemente sea de una forma diferente, sino que lo que importa es la concepción de ese amor romántico que se haya formado el grupo. Y que esa, para poder llamarla una concepción que se ha formado el grupo, tiene que ser socialmente eficaz. Es decir, que deberíamos poder ver nosotros en algún lado, palpar en algún lado, que ese amor romántico está en funcionamiento en nuestras relaciones dentro del grupo. Ahora bien, dicha concepción no puede conocerse por la simple observación interior. ¿Qué significa eso? A ver, usted que sigue preguntando y no se anima a preguntar, ¿qué significa eso? La chica de los auriculares blancos. ¿Qué significa eso? ¿Viste? Le está contando a la compañera qué significa y ahora no lo dice en voz alta. ¿Qué significa? Invéntelo. Vamos, vamos. ¿Qué significa que dicha concepción no puede conocerse por la simple observación interior? Ayúdala. La otra compañera, ayúdala. Soplale. Si no puede conocerse solo por una observación interior, ¿por qué tipo de observación se va a poder conocer? Acuérdense, siempre tienen que decir algo, diga algo. ¿No escuché qué dijo? Algo. Exterior, muy bien. ¿Y qué sería una observación exterior entonces de ese amor romántico? ¿Cuál puede ser? Casamiento, no bien, puede ser exteriorizar el romántico. Como una ideología que tiene... Un hecho. Es un hecho, sí. Puede terminar el matrimonio, pero no necesariamente. Hay muchos matrimonios que no están enamorados.